Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio llamado El arte de meditar, donde quiero invitarte a que te pongas muy cómodo, ya que lo que estás a punto de escuchar sin duda te llevará a una transición mental. Podrás experimentar cambios radicales, que traerá sin duda una nueva fuerza espiritual, mental y física, que llevará a tu consciente y subconsciente a mirar todo lo que te rodea de una forma muy distinta. ¿Estás listo? Prepara tu mente y comencemos. Era un amanecer sereno cuando Marcos decidió adentrarse en el bosque. Había pasado noches inquietas, sumido en pensamientos que lo alejaban del presente. Sentía que había perdido el rumbo y necesitaba reencontrarse consigo mismo. El bosque, con su promesa de silencio y armonía, le pareció el lugar ideal para su búsqueda. Sus pasos eran lentos, deliberados, como si cada uno lo acercara un poco más a la verdad que anhelaba descubrir. Las hojas crujían bajo sus pies, y el fresco aroma de la tierra húmeda llenaba sus pulmones. A medida que avanzaba, los rayos del sol se filtraban entre las ramas, dibujando destellos dorados en el sendero. El canto lejano de los pájaros lo envolvía, un recordatorio de la vida en su forma más pura. Cerró los ojos por un instante y se permitió escuchar, sintiendo que cada sonido lo conectaba más profundamente con el momento presente. No había prisa, solo el compás natural de la existencia. A medida que se adentraba más en la espesura, comenzó a sentir como su mente se aquietaba. Los pensamientos que antes lo atormentaban ahora eran como nubes pasajeras, flotando sin aferrarse a su ser. La brisa jugaba con su cabello y acariciaba su piel con una suavidad reconfortante. Cada paso era un descubrimiento. Observaba los troncos cubiertos de musgo, las raíces retorcidas que emergían de la tierra como venas del bosque, las mariposas que danzaban en el aire. Todo tenía un ritmo propio, un equilibrio perfecto que contrastaba con la inquietud que había sentido al llegar. Siguió caminando, internándose cada vez más en el bosque. Se detuvo junto a un arroyo cristalino, donde el agua fluía con una calma hipnótica. Se arrodilló y sumergió las manos en el agua fría, sintiendo la pureza del instante. Bebió un poco, dejando que su frescura renovara su espíritu. El sonido del viento meciendo las copas de los árboles era como un susurro antiguo, un idioma olvidado que solo el alma podía comprender. Se dejó llevar por la sensación, permitiendo que su respiración se sincronizara con la melodía de la naturaleza. El sendero lo condujo a una loma, donde el bosque se abría a un claro. El sol brillaba con intensidad, pero la brisa mantenía un equilibrio perfecto entre el calor y la frescura. Allí, en la cima de la colina, sintió que había encontrado lo que buscaba. Se tumbó sobre la hierba, dejando que su cuerpo se relajara por completo. Cerró los ojos y se permitió simplemente ser. La brisa acariciaba su rostro, y el eco del bosque lo envolvía en una sinfonía de sonidos naturales. Se sintió liviano, como si su ser flotara entre la tierra y el cielo. El tiempo perdió su significado. No había pasado ni futuro, solo el presente absoluto. Su corazón latía en armonía con el mundo que lo rodeaba, y una profunda paz lo invadió. Por fin, había encontrado lo que tanto había buscado a sí mismo. Cuando sintió que era momento de regresar, emprendió el descenso por la ladera de la colina. Mientras bajaba, algo llamó su atención, una cueva oculta entre la maleza. Su curiosidad se encendió y, sin pensarlo demasiado, se adentró en su interior. La oscuridad lo envolvió de inmediato, pero una tenue luz parecía emanar desde lo profundo. Sus pasos resonaban contra las paredes de piedra. Cada eco era un recordatorio de su soledad y, a la vez, de su valentía.
A medida que avanzaba, sintió que el aire cambiaba, volviéndose más denso, más irreal. De repente, un destello lo cegó por un instante. Cuando abrió los ojos, el paisaje había cambiado. No estaba en la cueva, sino en un mundo completamente diferente. Las sombras de sus miedos tomaban formas definidas ante él. Pero lejos de asustarlo, sintió una extraña calma. En este nuevo lugar, todo lo que antes parecía imposible ahora era alcanzable. Descubrió que podía volar, que podía atravesar barreras que antes lo limitaban. La duda y el temor que lo habían perseguido durante tanto tiempo desaparecían con cada paso que daba. Se encontró enfrentando sus temores más profundos. Pero en lugar de huir, los abrazó. Entendió que no eran enemigos, sino maestros que le enseñaban su verdadera fuerza. Sintió una luz cálida envolverlo, y dentro de sí despertó una fe inquebrantable. Sabía que nada podía detenerlo, que cada obstáculo era solo una prueba de su propio poder. La sabiduría fluía en su ser como un río caudaloso, dándole claridad y confianza. El eco del bosque seguía ahí, en su interior, recordándole de dónde venía y hacia dónde iba. Supo que había encontrado más que paz. Había encontrado la certeza de su propio ser. Y con esa seguridad, se dispuso a regresar al mundo real. Sabiendo que ya nada volvería a ser igual, Marcos emergió de la cueva con una nueva perspectiva. Al volver a caminar por el bosque, sintió que el mundo había cambiado, o más bien, que él mismo lo veía con otros ojos. La brisa que antes solo le acariciaba ahora le hablaba de renovación. Los árboles parecían inclinarse en señal de reconocimiento. Finalmente, regresó a su hogar. Su familia y amigos lo miraban con asombro. Algo en su presencia irradiaba una energía diferente, una paz inquebrantable. Sus palabras eran más firmes, su mirada más clara. Se dieron cuenta de que ya no era él mismo, sino una versión más fuerte y auténtica de sí mismo. En los días siguientes, Marcos comenzó a compartir su transformación con los demás. Ayudó a quienes, como él, habían estado atrapados en la desesperanza. Sus acciones hablaban más que sus palabras. Ahora era un pilar para quienes necesitaban apoyo. Un faro para los que estaban perdidos. Su nueva misión era clara. Había renacido y, con ello, tenía el propósito de elevar a los demás. Comprendió que cada persona enfrentaba su propia cueva, su propia batalla interna, y que él podía ayudarles a encontrar su luz. Desde aquel día, su vida se convirtió en un testimonio de superación. Nunca más permitió que la duda gobernara su ser. Ahora sabía que cada desafío era una oportunidad para crecer, que la vida era un camino constante de evolución. Y así, Marcos continuó su viaje, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que necesitaban recordar que dentro de cada uno reside la fuerza para renacer y vivir plenamente. Marcos había comprendido que la verdadera paz no era algo externo, sino un estado interno que solo podía alcanzarse tras una profunda transformación. Su viaje a la cueva no fue solo una experiencia aislada, sino el comienzo de una vida donde la serenidad se convirtió en su fortaleza. Ahora, cada pensamiento que surgía en su mente era un reflejo de esa sanidad interior, de ese equilibrio que había alcanzado al enfrentar sus propios temores y trascenderlos. Su día a día era un testimonio de cambio. No necesitaba proclamar su evolución, porque su sola presencia transmitía calma y confianza. Las personas que antes lo veían titubear, ahora observaban con admiración la firmeza con la que caminaba.
Su mentalidad se había convertido en un búnker indestructible, un refugio seguro para quienes buscaban orientación y estabilidad. En medio del caos de la vida, Marcos entendió que la paz interior no se trataba de ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos sin que estos lo desestabilizaran. Había aprendido que cada desafío era una oportunidad para reforzar su espíritu, para cimentar aún más su convicción. Su energía, ahora alineada con su propósito, irradiaba una luz que iluminaba a otros en su propio proceso de sanación. Las mañanas dejaron de ser un momento de incertidumbre y se convirtieron en el inicio de un nuevo día, lleno de oportunidades para compartir su tranquilidad con el mundo. Al despertar, respiraba profundamente y recordaba que cada instante era un regalo, una posibilidad de continuar su viaje con gratitud y determinación. Su entorno reflejaba su estado interior, donde antes había caos, ahora reinaba la armonía. Las personas que antes se sentían perdidas a su lado, ahora hallaban en él un punto de referencia, no porque les impusiera un camino, sino porque su serenidad les recordaba que ellos también podían encontrar la suya. Marcos había aprendido que la mejor manera de ayudar a otros no era decirles qué hacer, sino demostrar con su ejemplo que la paz y la fortaleza eran posibles. Cada conversación que tenía estaba impregnada de esa transformación. Sus palabras eran semillas que germinaban en los corazones de quienes lo escuchaban. No hablaba desde el ego, sino desde una autenticidad que solo aquellos que han renacido pueden transmitir. Su tono, pausado y profundo, llevaba consigo una vibración de seguridad y compasión que sanaba sin necesidad de grandes discursos. Los niños corrían a su encuentro con sonrisas llenas de luz. Los ancianos asentían con respeto al verlo pasar. Los amigos que una vez lo vieron quebrarse ahora encontraban en él un refugio donde podían descansar sus propias inquietudes. Marcos había comprendido que la verdadera grandeza no radica en el poder o la fuerza, sino en la capacidad de sostener la calma incluso en medio de la tormenta. Cada noche, antes de dormir, hacía un balance de su día. No se juzgaba ni se exigía más de lo necesario. Solo observaba con gratitud cómo su vida se había transformado. Sabía que aún quedaban caminos por recorrer, pero su visión era clara: seguir siendo un faro para aquellos que aún navegaban en aguas turbulentas. El pasado ya no lo atormentaba, no porque lo hubiera olvidado, sino porque lo había integrado como parte de su crecimiento. Cada herida que antes dolía, ahora era una cicatriz que contaba una historia de superación. Cada error cometido era una lección que lo había llevado hasta este punto de su existencia. La sociedad lo veía diferente, pero no porque él buscara reconocimiento. Era su autenticidad la que generaba admiración. En un mundo donde la prisa y la ansiedad consumían a muchos, él se mantenía firme, como un roble cuyas raíces son profundas y su copa se alza majestuosa hacia el cielo. No importaban los vientos ni las tormentas. Su esencia permanecía intacta. En su andar, encontró a muchas personas que aún estaban atrapadas en su propia cueva, enfrentando sus sombras, luchando contra miedos que parecían invencibles. No intentaba sacarlos a la fuerza. Sabía que cada quien debía encontrar su propio momento de despertar. Pero sí podía acompañarlos, ofrecerles su presencia como una lámpara que iluminara sus pasos, hasta que encontraran su propio sendero. La paz interior de Marcos se reflejaba en cada aspecto de su vida. Su alimentación, sus rutinas, sus pensamientos. Todo estaba alineado con su nueva visión. La sanidad interna no era solo un estado mental,
sino una forma de vivir que abarcaba cada elección, cada palabra, cada acción. No había lugar para la toxicidad, para la desesperanza o el autoengaño. Marcos había aprendido que la mente es un santuario sagrado, y que cuidar de ella es la clave para una existencia plena. Ya no permitía que pensamientos negativos se apoderaran de él. Cuando surgían, los observaba con calma, los entendía y los dejaba ir. No se aferraba a lo que no sumaba, no luchaba contra lo inevitable. Solo fluía, con la certeza de que todo tenía un propósito y un tiempo perfecto. Cada día se convertía en un nuevo renacer. Cada amanecer le recordaba que la vida es un regalo efímero y que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la paz con la que se vive. Su misión era clara: compartir esta verdad con el mundo. No desde la imposición, sino desde la inspiración. Así continuó su viaje, con la convicción de que cada ser humano puede encontrar su propia luz. Su presencia, su mentalidad, su esencia misma, eran ahora un refugio para quienes aún buscaban su sanidad interna. Y aunque su camino apenas comenzaba, sabía que lo más importante ya lo había logrado. Había encontrado la paz dentro de sí mismo. La paradoja de esta historia es que todos llegamos a ser Marcos. Todos en algún momento de nuestras vidas llegamos a sentirnos rotos, vacíos, heridos, ansiosos, pero que pese a cómo nos sentimos, llegamos a entender que cada momento difícil, cada lucha o prueba, es parte de nuestra preparación para ser formados y restaurados. Marcos con valentía se levantó, salió y buscó alternativas, soluciones, que sin duda le trajeron vida y propósito a su interior. Lamentablemente hay muchos que buscan el camino fácil, privándose ellos mismos de su propia vida, pero esta obra escrita nos enseña que siempre hay soluciones para todo. Por ello, recibe, da y comparte. Aún hay muchos que necesitan una segunda oportunidad como Marcos, como tú. Por ello espero que hayas disfrutado de este tiempo contigo mismo, porque tu mayor valor de ti mismo es tu yo interno. Gracias, y espero nos encontremos en otro momento. Que Dios te bendiga y hasta pronto.